Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Natalie Navas, Daniela Gloria y quienes habla, Luis Ortiz. Seguiremos hablando sobre las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, específicamente sobre los metales pesados. También hablaremos sobre el origen o presencia de estos metales en el agua, los efectos en la salud pública que estos pueden producir. Hablaremos sobre los métodos o técnicas para la determinación de estos metales y al final pues un poquito sobre los límites permisibles establecidos en la normatividad. ¿Qué son los metales pesados? Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor a la del agua. El desarrollo tecnológico, el consumo masivo e indiscriminado y la producción de desechos principalmente urbanos ha provocado la presencia de muchos metales en cantidades importantes en el ambiente, provocando numerosos efectos en la salud y el equilibrio de los ecosistemas. Estos son los metales más importantes, pero en nuestra presentación nos centraremos en 4: cromo, cobre, mercurio y plomo. Origen y presencia en las aguas naturales. El cromo es un elemento que se encuentra de forma natural en rocas, plantas y suelos. En la industria, el cromo y sus compuestos tienen una gran variedad de aplicaciones que abarcan, entre otras, procesos de curtido, pigmentos textiles, aleaciones, baterías, fungicidas, recubrimientos metálicos, etc. Se puede encontrar en aguas residuales de dichos procesos industriales. Su toxicidad depende de su estado de oxidación y de la concentración en la que se encuentre. El cobre generalmente se encuentra en la corteza terrestre como óxidos o sulfuros y muy rara vez en su estado metálico. Como consecuencia del contacto del agua con la corteza terrestre, podemos encontrar sales de cobre disueltas en aguas superficiales y en los mantos subterráneos por la actividad industrial. El cobre además es liberado por actividades agrícolas y de manufactura, por uso de insecticidas, desinfectantes y medicamentos, además por la liberación de aguas residuales a ríos y lagos. El mercurio se comporta como líquido a temperatura ambiente, es poco soluble y por tanto poco tóxico al ingerirse, pero puede emitir vapores tóxicos a cualquier temperatura y ocasionar intoxicaciones agudas y crónicas por su inhalación. La contaminación del agua se puede dar por minería, agroindustria, termoeléctrica o actividades domésticas. La toxicidad depende drásticamente de la fase química en la que se encuentre. El metilmercurio es una de las formas con más elevada toxicidad y es muy fácilmente incorporado en la cadena alimenticia. El plomo es utilizado principalmente por su resistencia a la corrosión, ductibilidad, maleabilidad y facilidad para formar aleaciones. Las principales vías de exposición son la inhalación de partículas de plomo generadas por combustión de algunos materiales, ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados. En cuanto a las formas de contaminación, se dan por equipos de procesamiento o almacenamiento. Además, personas que trabajan en talleres con baterías o realizan renovaciones en el hogar pueden estar expuestas. Importancia sanitaria. Efectos en la salud pública. El ingerir metales pesados, aparte de los presentes en la dieta alimenticia y en cantidades no prescritas, puede traer graves consecuencias a la salud de las personas a mediano y a largo plazo. Es por esto que es necesario conocer los síntomas que se presentan ante una intoxicación, ya sea por plomo, cobre, cromo o mercurio. Nos enfocaremos en ellas ya que son las más comunes debido a la ingesta de agua contaminada por metales pesados. El cromo principalmente afecta el estómago, intestinos y la sangre. Al hombre le genera anemia, fallos renales y asimismo problemas hepáticos. Por otro lado, al ingerir cobre, el hombre se enfrenta a riesgos más altos. También se ve afectado a los niños y los neonatales. Principalmente afecta el hígado, provocando alteraciones hepáticas y en casos extremos ocurre necrosis hepática, lo que conlleva a la muerte. En cuanto al mercurio, sus principales consecuencias son el sistema nervioso cuando se ingieren en grandes cantidades. Puede provocar temblores, taquicardia, gingivitis, cambios en la personalidad y en algunos casos también presentan pérdida de memoria, depresión, delirios y alucinaciones. En caso de ser inhalado,
Afecta directamente al sistema respiratorio, provocando bronquitis y neumonías. Y en cuanto a la exposición crónica, ocasiona graves daños en el sistema nervioso central. Este elemento hace parte del grupo 2B, que son aquellos elementos que pueden a largo plazo generar cáncer en el hombre. Por último, el plomo, al igual que los otros elementos, conlleva grandes consecuencias a la salud pública en caso de ser ingerido en grandes cantidades. En niños provoca retraso del desarrollo mental e intelectual. En cuanto a los adultos, principalmente genera hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Si el plomo se consume en grandes cantidades, puede llevar a una intoxicación aguda, lo que genera la muerte. Mientras que si es en cantidades más bajas, puede generar daño gastrointestinal, neuromuscular, nervioso, hematológico, renal y reproductivo. Existen varios métodos para la determinación de metales pesados en el agua, de los cuales mencionaré 3 que ha implementado el IDEAM en varias de sus investigaciones. Método voltamperometría de disolución. Las técnicas voltamperométricas se encuentran entre las técnicas experimentales más utilizadas para la detección específica de metales pesados en nuestro ambiente. La voltamperometría de disolución en particular resulta especialmente apropiada por su alta sensibilidad para la determinación de metales pesados en bajas concentraciones en muestras acuosas. Adicionalmente, como las medidas electroquímicas son sensibles al estado de oxidación de los analitos, es posible realizar no solo una determinación cuantitativa de los metales, sino además la especiación de estos. La voltamperometría es una técnica electroquímica que, en sus distintas variantes, se basa en medidas de potencial eléctrico y corriente eléctrica en dos electrodos a través de una disolución conductora o electrolito. El flujo de corriente eléctrica se hace posible mediante reacciones de oxidorreducción en la interfaz entre los electrodos y la disolución de electrolito. El proceso se lleva a cabo en una celda electroquímica. Los niveles de contaminación máximos permitidos en aguas potables son típicamente los que se muestran en la tabla. Como puede verse, los niveles máximos para los metales pesados como el mercurio, plomo y cadmio son más críticos, mientras que para los metales más ligeros y menos tóxicos como el zinc y el cobre, pues esos son mucho más permisivos. Bien, ahora hablaremos del método plasma acoplado por inducción. El presente método es muy utilizado y se aplica para la determinación de metales como el cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y zinc en muestras de agua sin filtrar, lo cual se ha denominado en el laboratorio como metales totales, refiriéndose tanto a los metales solubles como a los presentes en la fracción de sedimentos recogidos con el agua, sometiendo una muestra para ese propósito a un tanque con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno. El método se aplica tanto a aguas superficiales como también a aguas residuales. Un plasma puede ser definido como un volumen luminoso de gas parcialmente ionizado, aunque en espectroscopía el término normalmente se restringe a descargas excitadas eléctricamente. En los plasmas inductivamente acoplados, el plasma es generado por la interacción entre el gas argón y campos magnéticos de radiofrecuencia inducidos por una espiral de cobre enrollada alrededor de la parte superior de una antorcha de cuarzo. El método de espectrofotometría de absorción atómica es quizás el método más utilizado. La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico y el cromo. Estos son muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida. Los metales originados en las fuentes de emisión generadas por el hombre se liberan a la atmósfera como material particulado que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales no tratadas provenientes de minas y fábricas se vierten a los ríos sin ningún tratamiento o se filtran a través del suelo, contaminando las aguas subterráneas. El análisis de absorción atómica se basa en que cada elemento tiene un número de electrones asociados a su núcleo. El estado normal y más estable de la configuración orbital de un átomo
es conocido como el estado fundamental. Si se aplica energía a un átomo, la energía será absorbida y un electrón será promovido a un estado menos estable, conocido como el estado excitado. De este estado inestable, el átomo volverá a su estado fundamental, liberando energía luminosa. En el estado fundamental, un átomo absorbe energía luminosa a una longitud de onda específica para pasar al estado excitado. Si el número de átomos en el paso de la luz se incrementa, la cantidad de luz absorbida también se incrementa. Por la medición de la cantidad de luz absorbida, se puede hacer una determinación cuantitativa de la cantidad de analito. El uso de fuentes de luz especiales y una cuidadosa selección de la longitud de onda permiten determinar elementos específicos. Límites permisibles. Los metales pesados son generalmente tóxicos para el hombre. Asimismo, algunos son bioacumulativos, lo que significa que no pueden ser eliminados por el mismo cuerpo. Es por esto que toca tener ciertas restricciones en las que nos midan la máxima cantidad de elemento que puede haber presente en el agua de consumo. Nosotros nos guiaremos del Real Decreto 140 del año 2003, que se encuentra vigente en Europa y es el que rige la clasificación y los estándares del elemento pesado presente en el agua. A continuación hablaremos de los 4 elementos principales que tienen la restricción, que son el plomo, cobre, cromo y mercurio. Entonces, estas son las cantidades máximas permisibles por litro que puede haber presente de cada elemento en el agua que será de consumo humano. Vemos que en mayor cantidad podemos encontrar cobre, que son 2 miligramos por litro, y el cromo, más el valor del mercurio debe ser lo más bajo posible para evitar una intoxicación. Por eso dice que su restricción es de 1 microgramo por litro. Estas son nuestras referencias que utilizamos para encontrar la información de la exposición. Y por último, esperamos haber sido muy claros y agradecemos su atención.